Otra información internacional muy importante aquí en vivo en CNN Reacción tiene que ver con que se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúnan en Washington dentro de 3 semanas. Una fuente con conocimiento en este tema le dijo a CNN que el encuentro se realizará cuando el líder israelí arribe a la capital estadounidense para dirigirse al Congreso. Hay que recordar que en los últimos meses las tensiones entre Biden y Netanyahu aumentaron. Vamos a tomar contacto, como siempre, con José Levi, nuestro corresponsal internacional en jefe, que tiene más detalles desde Jerusalén. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Todavía no hay nada confirmado oficialmente, pero junto a esto parece que sí, que se van a encontrar los dos. Y esto cuando hablamos de dos líderes veteranos ya, pero que se conocen desde que ambos eran jóvenes, hace ya varias décadas. Entonces, todo esto es de señalar que también fue importante cuando poco después del comienzo de esta guerra, poco después de las masacres del 7 de octubre en Israel, es que Joe Biden, 11 días después, es que llegó a Israel y de esta forma expresó su solidaridad, su apoyo a este país y mantuvo el último encuentro físico con Benjamin Netanyahu. Y esto cuando, eso sí, ha habido conversaciones telefónicas, pero no ha habido en estos 8 o 9 meses ningún otro contacto directo. Esta sería la primera vez, cuando es de señalar que hay importantes diferencias entre ambos líderes sobre cómo avanzar, cómo realizar la guerra en Gaza, hasta el punto de que hace unas semanas Joe Biden decidió el retrasar un envío de armas a Israel. Posteriormente, Benjamin Netanyahu aseguró que no solamente era un envío de armas, sino que era una política general de retrasar envíos que él calificaba de inconcebible. Esto llevó a un nuevo enfrentamiento diplomático, ya que en Washington se afirma que no es verdad, que no existe tal política de retrasar envíos. Pero en cualquier caso, vemos que serán muchos los temas que puedan ser tratados por ambos líderes en esta reunión. Uno de ellos, por ejemplo, sería ver si existen posibilidades de avanzar hacia un acuerdo con Hamás que permita, por un lado, un cese de la violencia prolongado y, por otro lado, la liberación de rehenes israelíes. Nacho. Bien. Justamente hablando de esta última situación, quiero aprovechar, José, para preguntarte también cómo continúa, qué sabemos de la ofensiva israelí contra Hamás en el territorio de Gaza. Bueno, lo que asegura Benjamin Netanyahu y de esta forma niega informaciones que han aparecido en el New York Times, según las cuales distintos generales, distintos elementos importantes del ejército israelí llaman a finalizar la guerra aún sin lograr todos sus objetivos. Entonces lo que dice Benjamin Netanyahu es que es fundamental eliminar a Hamás, y este sigue siendo el objetivo. Él asegura que su país no va a capitular. Y junto a esto es de señalar que en la frontera entre Israel y el Líbano la tensión vuelve a ser ahora importante por el hecho de que Israel, en una operación de inteligencia especial con la ayuda de un dron, terminó con la vida en la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, con un alto comandante de Hezbollah. Esto ha llevado a que esta organización haya lanzado un centenar de proyectiles contra el interior de Israel en las últimas horas. Y en cualquier caso vemos que Israel sigue con su política de eliminar a altos comandantes de Hezbollah. Todo esto cuando siguen amenazando con que si Hezbollah no se retira de la frontera con Israel, entonces Israel pudiera llevar a cabo una ofensiva militar a gran escala también en el Líbano. Nacho. Bien. Es José Levi, nuestro corresponsal.
El internacional en jefe, allí desde Jerusalén, trayéndonos estas novedades tan, pero tan importantes cada día. José, muchísimas gracias. A long hoped for reunion after months in detention. Removed from Israel's devastating military onslaught on Gaza, forced instead, they say, to face unspeakable horrors in Israeli detention. We were being tortured in ways I cannot describe, Faraj says. Only God knows what we have been through. I swear to you, it was the kind of torture nobody can speak of. Overwhelmed, it is almost too painful for him to recount. They play with your emotions, he says. They would show us photos of our relatives' bodies, pictures of our families and children, and say, "Look at your children, we killed them." They would show us pictures of our wives, our sisters, and tell us they had taken them and done this and that to them. For Faraj's daughter, her father's safe return is all she has been praying for. I'm very happy, she says. Never in my life have I been without him, not once in 7 years. Inside, the relatives of those released on Monday frantically call loved ones to share the news. They told him they had killed us all. He still can't believe that we're alive, this woman says. On Monday, Israel's prison service said that it was not aware of these claims, adding that all prisoners are detained according to the law and that all basic rights required are fully applied by professionally trained prison guards. Though Israeli security officials have previously told CNN that they have been made aware of allegations of torture tactics being used against Palestinians within Israel's prison system and are investigating. Some 50 Palestinian detainees were released by Israeli authorities on Monday. Why they were originally detained, we may never know. CNN's inquiries to Israeli authorities went unanswered. Among them, the director of Gaza's largest hospital, Al-Shifa. Released more than 7 months after Israeli forces first raided the hospital and detained him. We were beaten and tortured almost every day. My little finger was broken and I was repeatedly struck across the head, causing me to bleed several times, Dr. Abu Salmiya says. The torture taking place in Israel's prisons is near daily. The decision to release Palestinian detainees has sparked fierce backlash amongst some Israeli officials. Top ministers were reportedly out of the loop, and everyone from the opposition leader to the far-right security minister called it dysfunction and national security malpractice. But the Israel Security Agency, or Shin Bet, says it was forced to release some detainees due to a shortage in prison space. Whatever the reason, Monday's reunions were a moment of relief for many families in Gaza. Mahmoud Ali Baida says he was detained for more than 8 months. Look at my legs, he says. They wouldn't give us anything to treat our rashes. Many have spoken of the little food and water they received while in detention. Others say they were denied medication, including insulin for diabetes. For a month and a half, I was blindfolded, handcuffed and forced to kneel, Wa'il Mansour says, highlighting the deep scars left on his wrists. A permanent reminder of all that he and so many others have been forced to endure. Nada Bashir, CNN, London.